La sala Jalapa, donde tengo el honor de presidir, es la sala donde más tenemos asuntos de violencia política por razón de género. La tercera circunscripción, donde existe la mayor población de indígena, pues es ahí donde hay mayor casos de violencia. Y bueno, por eso es que les puedo traer varios asuntos en donde hemos tenido la oportunidad de resolver este tipo de casos. Bueno, entonces empezamos con la primera diapositiva, por favor. ¿Cuál es el origen de la violencia contra las mujeres en razón de género? Fíjense, de acuerdo con la CEDAW, son las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. ¿Y por qué existe esta relación de poder de hombres y mujeres? ¿Por qué los hombres decidían sobre qué tenían que hacer las mujeres? ¿Por qué las mujeres no tenían poder de decisión? Pues simplemente por el poder económico. Ustedes saben que por estos estereotipos la mujer es la que tiene el poder reproductivo, bueno, pues es la que se queda en casa, cuida a los hijos, y tradicionalmente los hombres son los que salen a casa a trabajar y son los que llevan el dinero. Entonces, como el que lleva el dinero es el que manda, ese es el origen realmente de la discriminación. No quiere decir, y déjenme decirles, eso es muy claro, que las mujeres que ahora deciden, pero que lo deciden quedarse en casa, está mal, también está bien, que es lo importante, que las mujeres puedan decidir si quieren quedarse en casa o si quieren salir a desarrollarse profesionalmente. Respetar la decisión de las mujeres, eso en principio va a eliminar la discriminación. En pueblos y comunidades indígenas, les decía a ustedes, nosotros tenemos el mayor número de asuntos de violencia porque en los pueblos y comunidades indígenas todas estas tradiciones están más arraigadas. Para que una mujer pueda salir a estudiar, pueda salir a trabajar, pues le tiene que pedir permiso al papá, a la hermana, si hay 2 o 3 hijos en la familia, pues finalmente le dan preferencia a que vaya salga a estudiar al hijo y no a la hija, porque la hija, bueno, pues se va a casar, ¿no? Y el hijo va a tener que ser la cabeza de familia, como tradicionalmente se llama. Entonces, ese es el origen. Bueno, el marco jurídico internacional no me voy a detener mucho en él, pero bueno, todos los tratados internacionales en los que México forma parte reconocen justamente el acceso igualitario a las funciones públicas del país, es decir, el acceso igualitario de hombres y mujeres, que hasta no hace mucho tiempo en México, sabemos, no había ese acceso igualitario. Y bueno, eso sería motivo de otra plática, cómo fuimos avanzando primero con cuotas electorales, luego el principio de paridad constitucional reconocido y luego la paridad en todo en 2019. Y gracias a eso es que se ha respetado este marco convencional en donde se establece el derecho igualitario de hombres y mujeres. Pasamos a la siguiente. Obviamente en nuestra Constitución, en nuestro marco constitucional, en el bloque de constitucionalidad que implica los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, pues ahí también se establece que somos iguales y que nadie puede ser discriminado por razón de edad, de género, color de piel, etc. Somos iguales, ante la ley somos iguales. Entonces, bueno, este es nuestro marco, nuestro artículo primero constitucional que reconoce esta igualdad entre hombres y mujeres. También en los pueblos y comunidades indígenas también se reconoce la igualdad entre hombres y mujeres y que se tiene que respetar también en sus elecciones por sistemas normativos internos, lo cual es más complejo. Ahí se ha tenido que ir la paridad de forma gradual, porque si no se crea más conflicto. Su cosmovisión es distinta, porque ellos pues, consideran que lo normal, lo que les decía hace rato, su tradición es que los hombres sean los que trabajen, los que dirijan la familia, los que dirijan los municipios. Pero también sí se ha ido trabajando, concientizando a los pueblos y comunidades indígenas, y ya en muchos pueblos y comunidades indígenas ya existe también ayuntamientos paritarios. Pasamos a la siguiente. También el artículo 35 de la Constitución establece que tiene que haber condiciones de paridad en todos los cargos de elección popular. Y así fue como empezamos, fíjense, en México, a través del sistema político electoral es donde se reconoce la paridad antes que la paridad en todo. Recordemos
que la paridad primero se obligó a los partidos políticos a que tenían que registrar el 50% de mujeres y el 50% de hombres, y después escaló en 2019 ya a una paridad total en todos los cargos del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y obviamente del Poder Legislativo, pero fue en materia electoral donde se inició con el tema paritario, que gracias a eso tenemos ahora en la mayoría de los congresos locales, congresos paritarios, y a nivel federal el pasado congreso ya es paritario. Pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente para avanzar. Ahora, vamos a ver cuándo se ejercen los derechos políticos. Esto es importante porque debemos saber cuando una mujer está ejerciendo un derecho político electoral, ¿en qué momento? Y esto es básico porque es la base justamente del concepto de violencia política en contra de las mujeres. ¿Cuándo se puede ejercer, cuándo se puede violentar a una mujer? Les voy a decir, fíjense, y aquí es importante, las mujeres, igual que los hombres, tenemos derechos humanos. Tenemos derecho, ¿cuál fue lo que vimos que están en los tratados internacionales reconocida la igualdad? El derecho humano es la igualdad, un derecho humano es la igualdad. Entonces, fíjense, estos derechos humanos, que también está dentro del reconocimiento de participación política, votar y ser votada, pueden ejercerlos las mujeres, igual que los hombres, desde luego, desde que se quieren afiliar a un partido político. Si les niegan por ser mujer, las está violentando. Si quieren ser dirigentes de su partido político y no las dejan ser, también las están violentando. Máxime que ahora el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido que las dirigencias de los partidos políticos tienen que ser paritarias. Los órganos de dirección de los partidos políticos tienen que ser paritarios. Obviamente, si ya forman parte de un partido político o no, pero quieren ser precandidatas a través de candidaturas independientes, pues bueno, también ahí están ejerciendo un derecho político electoral. En las candidaturas sí tienen derecho a participar en igualdad de circunstancias, en equidad. ¿Qué pasa si, por ejemplo, a un hombre le dan mayor financiamiento que a una mujer para campaña? Pues también se está violando. Si le dan más espacio a un hombre que a una mujer, también hay violencia, hay un trato inequitativo. ¿Qué es lo que hay que demostrar? Que efectivamente para que se sancione, si es violencia, lo vamos a ver, pues efectivamente que se demuestre que fue por el hecho de ser mujer. Y bueno, ahora los casos que tenemos más drásticos y más recurrentes, porque ya hay más mujeres en los cargos de elección popular, es en el ejercicio del cargo. Ya pasamos ustedes conocen la historia de todo lo que costó para que la mujer pudiera votar en 1953, para que pudiera llegar a cargos de elección popular, para que llegáramos a esta paridad numérica, que hay que reconocer que es un gran avance. Sin embargo, ahora que ya hay más mujeres, pues no se les deja ejercer a plenitud el cargo. En muchos de los casos a las mujeres se les dice, pues sí, pues tú estás ocupando este lugar, pero porque me obliga la ley, porque se tiene que cumplir con el principio de paridad. ¿Qué está implicando cuando dicen, estás ahí porque pues, la ley lo dice? No se le está reconociendo las capacidades a la mujer. Se está diciendo, pues ni modo, me obligaron, pero tu lugar pudo haber sido ocupado mejor por otra persona. Entonces, estos son los casos que tenemos. No se les reconoce, no se les paga igual, no hay salario, por ejemplo, sobre todo en regidurías, hay muchos casos en donde no se les paga, o se les paga menor salario, o no tienen las mismas prestaciones que tiene un hombre. Por ejemplo, un caso que estereotipa la violencia política en contra de las mujeres: a un regidor hombre se le da camioneta, y a una mujer no se le da camioneta. ¿Qué estereotipo estamos ahí conservando? Que las mujeres no sabemos manejar, ¿no? Y así de esos casos así tan sutiles, por eso les digo que a veces ni nos damos cuenta, ¿no? Y la razón que pudiera decir, no, pues es que no alcanzaban las camionetas, no. Fue muy marcado que a todos los hombres sí, y a todas las mujeres no se les daba camioneta. Bueno,
Pasamos al siguiente. Vamos a ver que este reconocimiento de la violencia política en contra de las mujeres fue algo que costó mucho que se reconociera en México. Esto fue reconocido primero en Bolivia, en 2012, donde costó la vida de varias mujeres, y en México costó mucho. Algunos estados se adelantaron a reconocer la violencia política en contra de las mujeres, a tipificarla incluso, pero a nivel federal costó muchísimo. ¿Qué es la violencia? Bueno, fíjense, en 2007 se promulga la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y hay diferentes tipos de violencia: psicológica, física, patrimonial, económica, sexual, y diferentes formas de ejercerla, ¿no? En el ámbito familiar, laboral, docente, en la comunidad, institucional y feminicida. Como se ve, en el 2007, cuando sale esta ley, no se reconoce como una forma, como una especie de violencia, la violencia política en contra de las mujeres. ¿Cómo se tuvo que reconocer, cómo se tuvo que ir protegiendo a las mujeres aun cuando no estuvieran en esta ley? Pues a través del protocolo. Ustedes conocen el protocolo que emitió el Instituto Nacional Electoral junto con FEPADER, el Tribunal Electoral, y así fue como por lo menos para guiar a las mujeres que era la violencia, donde podían acudir en caso de que fueran violentadas, y ahí es donde se esboza pues la violencia política de género, que obviamente es una especie de la violencia de género, y en este protocolo se dice que comprende todo, y que es esta definición propiamente es la que ya ahora en la reforma de 2020 se reproduce con algunas modificaciones, pero por ejemplo comprende todas aquellas acciones o omisiones. Ahora se le agrega en la nueva ley tolerancia. Esto es importante, ¿eh? Comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas. ¿Quiénes? Cualquier persona, servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer. Y aquí, ojo, es bien importante que seamos conscientes que no solamente puedo ser sancionado o sancionada si yo estoy violentando, sino también si me doy cuenta que están violentando a alguien, a alguna mujer, y yo no hago nada, no hago nada, lo omito, lo tolero, puede ser sancionado. Ejemplo, tuvimos un asunto de una mujer indígena embarazada que va a pedir su licencia de maternidad a también presidenta municipal, y la presidenta municipal dice que no tiene tiempo para recibirla. Entonces, ante esto y ante pues, la urgencia, el tiempo pasa, del avance del embarazo, va a dejarle copia de su licencia de maternidad a todo el cabildo. A ver, ahí a quien le correspondía era a llevarlo a acuerdo, era la presidenta municipal, pero el cabildo no hizo absolutamente nada. Este asunto nos llega a Sala Jalapa porque el tribunal local dijo que no era violencia. Nosotros determinamos que desde luego que era violencia porque era una mujer con múltiples discriminaciones, pero era mujer, era indígena y además estaba embarazada. Y además, no solo eso, fíjense, cuando la recibe la presidenta municipal, dice, pues como tú no vas a laborar ahorita, entonces de tu sueldo le vamos a pagar la mitad a tu suplente. Entonces, lo que hicimos nosotros, y eso también lo prueba el cabildo, lo que hicimos nosotros, a ver, sí, la que tomó la decisión, pero lo sometió a votación del cabildo, y ustedes aceptaron. Entonces se sanciona tanto a la presidenta municipal como a todo el cabildo por tolerar esa violencia. Entonces, bueno, ese es por el hecho de ser mujer, tiene un impacto diferenciado en ellas o les afecta desproporcionadamente con el objeto o resultado de menoscabar, anular sus derechos políticos electorales, incluyendo el ejercicio del cargo. ¿Qué significa eso de que tiene un impacto diferenciado? ¿Qué pasa si digo, la candidata llegó al cargo porque es muy amiga del dirigente del partido? ¿Qué pasa si digo, el candidato llegó porque es muy amigo
del dirigente. Tiene un impacto diferenciado cuando lo digo respecto a la muy amiga, al muy amigo. Tiene un aspecto diferenciado. Entonces ahí es cuando detectamos si es por ser mujer. Si decimos muy amiga, quiere decir está implicando un tema más personal, ¿no? Entonces, esa es una forma de detectar si efectivamente hay un impacto diferenciado. Por ejemplo, no hay un impacto diferenciado si digo, este candidato que se quiere reelegir cometió el delito de fraude, no votes por él. Y si digo lo mismo por ella, esta candidata cometió el delito de fraude, no votes por ella. ¿Hay algún impacto diferenciado? Ahí sí no, porque finalmente se está describiendo la posible comisión de un delito por ambos, que no importa si es hombre o si es mujer. Ahora, ¿cómo impacta la violencia política a las mujeres? Ya dijimos, y por eso es importante hacer conciencia. Si afectamos y discriminamos a una mujer, es un derecho humano, estamos afectando el libre ejercicio de un derecho humano, en específico de las mujeres a ejercer el voto y a ser electas en los procesos electorales, a su desarrollo en la escena política o pública o en el propio ejercicio de un cargo público. Ya vimos, la finalidad es menoscabar, es que no participe. Muchas veces pues no sé si aquí en Tlaxcala vi solo unos casitos, no ha sido tan recurrente, por lo menos las denuncias, pero o sea, en Veracruz, por ejemplo, sí tenemos casos extremos en donde se les deja una mano cercenada a una candidata, donde se le dice que renuncie a su candidatura, ¿no? Porque, y si no, pues el que sigue es su hijo o su hija. Entonces a ese grado llega, con tal de que no lleguen a ejercer su derecho político electoral. Pasamos a la siguiente. Bueno, les decía, costó, pero por fortuna en 2020 ya se hace una reforma integral de violencia política en contra de las mujeres, primero a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que esta es fundamental, esta reforma, porque allí tenemos ya ahora tipificado de alguna manera los casos en los que se puede ejercer violencia política. Pero además es importante, por ejemplo, cuando no se le convoque, cuando no se le dé toda la información a una mujer, viene bien detallado. Pero además, lo importante de eso es que no es un catálogo cerrado, es decir, y cualquier otro análogo. O sea, si detectamos estos elementos que vimos en la definición, con eso es suficiente para declarar que hay violencia política en contra de una mujer. Y otro de los temas importantes también es que también se reforma la Ley General en materia de delitos electorales, se tipifica. Yo sé que en algunos estados se tipificó, a partir de la reforma de 2020, se dejan sin efectos, se abrogan todas las leyes locales porque los delitos tienen que ser federales. El conocimiento de la Fiscalía General de la República. ¿Con qué efecto? Pues que no, si es un funcionario importante de un estado, pues que no tenga injerencia en la decisión de la Fiscalía local, que sea la Fiscalía Federal la que resuelva los temas de violencia. Y ahorita fíjense que recobra este tema importancia, porque lo voy a ver más adelante, pero se los adelanto. Ustedes recordarán que la Sala Jalapa, como medio para disuadir la violencia política en el caso de Oaxaca, estableció, ¿por qué en el estado de Oaxaca? Porque en el estado de Oaxaca está como requisito de elegibilidad y modo honesto de vivir. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo poderlo llevar a que es un requisito de elegibilidad quienes hayan hecho violencia política en contra de una mujer? Dijimos, bueno, pues quien haya violentado a una mujer pierde el modo honesto de vivir, y así empezó una línea jurisprudencial en donde ahora incluso en otro capítulo ordenamos primero a nivel local en Oaxaca y luego la Sala Superior a nivel nacional un registro de violentadores. Pero no sé si sepan que la Suprema Corte de Justicia el día de ayer resolvió una contradicción de criterios, justamente donde dice que no puede ser un requisito de elegibilidad el modo honesto de vivir. Entonces, aquí este tema yo lo saqué hace un año justamente en un foro que estuve en Baja California, en donde la Suprema Corte se había
pronunciado, sobre todo para elegir a un jefe de manzana de Veracruz, de una ley de Veracruz, que no era inconstitucional el modo de vivir. Y yo desde ahí les decía, a ver, lo que tenemos que hacer, y les decía porque estaban congresistas, estaban del Congreso del Estado, pues es legislar directo como está en otros estados, como por ejemplo en Quintana Roo, donde no está que va a ser inelegible el que pierda un modo de vivir, no, está como inelegible aquel que se haya acreditado por sentencia firme que haya violentado a una mujer. Porque ahorita, y lo traje a colación, solamente por esta contradicción va a poder ser inelegible quien haya sido declarado responsable de violencia política en contra de las mujeres, pero sí por haber cometido el delito de violencia. Lo otro vamos a ver cómo viene la línea jurisprudencial, pero ahorita, con esta declaración de la Suprema Corte, hasta ahorita es así. Y bueno, la verdad es que sí había servido como un inhibidor, pero sí, efectivamente, el caso Oaxaca era especial porque estaba así la ley, pero esto no podía ser para todos los estados. Pasamos a, bueno, respecto, ya nos vamos metiendo, ya vimos que es de una forma muy genérica, que es la violencia política en contra de las mujeres. ¿Y por qué vamos a ver ahora ya en los medios de comunicación? Fíjense, la violencia política, de acuerdo a este artículo 20 ter, puede expresarse entre otras formas a través de las siguientes conductas: divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer candidata a funciones por cualquier medio físico, que son por ejemplo, periódicos impresos, o virtual, que es lo que ahora es lo que más se utiliza, con el propósito de desacreditarla, difamarla, denigrarla y poner en entredicho su capacidad o habilidades para la política con base en estereotipos de género. Ahorita vamos a ver ejemplos muy claritos de publicaciones lamentables, pero bueno, y sobre todo en redes sociales, en plataformas de redes sociales, es donde se da este tipo de violencia. Pasamos a la siguiente. También esta ley, en su artículo 24, dice: violencia digital es toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos reales o simulados del contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización, que le cause daño psicológico, emocional en cualquier ámbito de su vida privada o en su imagen propia. Vamos a ver 20 ejemplos donde cómo han evidenciado sin autorización imágenes de candidatas, así como aquellos actos dolosos que causen daño a la intimidad, privacidad o dignidad de las mujeres que se cometan por medio de las tecnologías de la información y la comunicación. Ahora vamos a ver esto para que les quede un poquito más claro. Ahora, les decía yo, sobre todo a partir de la pandemia, pues el uso de las tecnologías para el tema campañas, para difundir los medios, que, ojo, debo decir que gracias a los medios de comunicación es que la ciudadanía está informada de quiénes son los candidatos, para lograr un voto informado. Y muchos medios de comunicación lo hacen con ese fin, pero hay, por fortuna, la minoría quien lo ocupa para otros fines. Vamos a fíjense, aquí. Es forma de violencia es definida la Asociación del Progreso de las Comunidades como son actos de violencia de géneros cometidos, instigados o agravados en parte o totalmente por el uso de las tecnologías de la información y comunicación, plataformas de redes sociales y correo electrónico, y causan daño psicológico, emocional, refuerzan los prejuicios, dañan la reputación, causan pérdidas económicas y plantean barreras a la participación de la vida pública y pueden conducir a formas de violencia sexual y otras formas de violencia. Esta es la violencia contra las mujeres en el entorno digital. Esta es la definición. Pasamos a la siguiente. ¿Qué pasó cuando se hace un uso indebido de los medios de comunicación? Y aquí, por ejemplo, hay dos
dos derechos humanos que están, digamos, encontrados. Por un lado, se dice, si los medios de comunicación, a ver, que yo tengo libertad de expresión y la ciudadanía también tiene derecho a estar informada. Sí, pero este derecho a la información, esta libertad de expresión tiene un límite. ¿Cuál es el límite? Pues justamente la no discriminación hacia las mujeres. Ese es el límite. ¿Y puedes informar todo lo que quieras? Sí. Pero no uses estereotipos. No agredas a una mujer en tu publicación. Ese es el límite. ¿Puedes informar lo que quieras? Sí. Nada más hay que tener cuidado cómo informar. Pasamos al siguiente. Aquí también es importante, porque hay que ponerse también del lado de los periodistas. Hay muchas periodistas y defensoras de derechos humanos que también defienden a las mujeres, o periodistas hombres también. Pero en este caso estamos hablando de mujeres, que también están atacando a una mujer y una periodista va y se pone a defender a una mujer. ¿Qué es lo que pasa con estas defensoras de derechos humanos? Pues que no tienen protección alguna, y luego esa violencia también se extiende a las periodistas. Solo Jalisco, y siempre lo traigo de ejemplo, es la que extiende que las mujeres periodistas también pueden, y también las mujeres defensoras de derechos humanos pueden denunciar violencia política en contra de las mujeres. En todos los estados y a nivel federal no pueden. ¿Cuál sería la respuesta que daría el Tribunal Electoral? Pues sí te están violentando, pero no es materia electoral. Yo no puedo pronunciarme por otras áreas. Entonces, Jalisco por eso es ejemplo a nivel nacional. Pasamos a lo siguiente. Vamos a ver ahora por qué es importante pues, prevenir este tipo de violencia en redes sociales. Fíjense que el Instituto Nacional Electoral señaló que del 14 de abril de 2020 al 21 de julio de 2021 se registraron quejas, de las cuales se derivaron 46 procedimientos especiales sancionadores, donde en su mayoría el motivo principal fueron los ataques a través de redes sociales. O sea, ha ido creciendo la violencia política a través de redes sociales. Pasamos a la siguiente. Tenemos aquí dentro de estas, hasta el corte de febrero de 2023, ¿quiénes eran las personas sancionadas? Fueron 30 periodistas, 8 direcciones de medios de comunicaciones, 3 personas locutoras, 3 integrantes de medios de comunicación. Y como les decía hace un rato, muchas veces, y sí, cuando nosotros tenemos audiencias de alegatos, es que yo estaba haciendo mi trabajo. Nada más hay que cuidar esta libertad de expresión, cómo hacemos nuestro trabajo, cómo lo decimos, porque sí, o sea, es importante el trabajo de los periodistas y tampoco es bueno que por no saber pues se les esté sancionando. Entonces es bueno para toda la sociedad saber hasta dónde puede dar una información sin violentar a una mujer. Fíjense, en el registro de personas sancionadas el periodismo ocupa el 4º lugar a nivel nacional. Aquí tenemos, y pasamos a la siguiente. Vamos a ver algo, sobre todo para que quede claro, hay algunos muy burdos, digamos, muy directos, donde pues, evidentemente se ve que se está violentando a una mujer. Acusan a 4 periodistas de cometer violencia política por razón de género en contra de una ex candidata. Aquí no voy a poner para no violentar en los videos, a revictimizar a la candidata, pero es una candidata del norte del país, en donde ella fue modelo, fue edecán, y hay fotos obviamente pues muy, digamos, en ropa pues, de su trabajo, ¿no? Muy pequeña, en lencería y demás. Entonces, ella es candidata y hay publicaciones de medios de comunicación en donde dicen que ella
pues está ahí por su cuerpo, que no está ahí porque no tiene las capacidades, etc. Que aparte porque es hija de otra persona, de una señora muy importante en su estado. Ella denuncia, pero en ese momento no tiene mucho resultado sus denuncias en el momento. El caso es que, y tuve la oportunidad de platicar en San Cristóbal de las Casas con ella, y me dice que ella era un acoso increíble, día y noche le mandaban mensajes respecto a su cuerpo, acosándola, ¿no? Llegó a ese grado, esas imágenes que publicaron, que ya no aguantó y renunció. Posteriormente, Ciro Gómez Leiva saca una nota periodística, porque se va al Tribunal Electoral, el Tribunal Electoral declara que hay violencia política en contra de ella, pero también se va por la vía penal. Es importante también decirles a las mujeres que también denuncien por la vía penal. Entonces, insiste tanto, porque también ella dice que luchó mucho, estaba todos los días prácticamente ahí insistiendo que le dieran cauce a su denuncia penal, pues lo sujetan a proceso a los periodistas. Entonces, Ciro Gómez Leiva saca la nota periodista, es que es inaudito que por dar una noticia ahora estén procesando a estos medios de comunicación. ¿Y qué es lo que creen que hace cuando da esa nota? Hasta ahí no está mal, pero es su opinión, que para él no debían de procesarse a los medios de comunicación. Pero ¿saben lo que hace? Vuelve a transmitir todas las imágenes, todas las publicaciones, todas las fotos de esta candidata. La está revictimizando. Entonces, pues ella sale en otra nota, pues voy a denunciar a Ciro Gómez Leiva. Y entonces, ¿qué creen que hace Ciro Gómez Leiva? Al siguiente día en su programa vuelve a decir, pues es que ¿cómo va a ser que esta mujer vuelve a sacar todas las notas, me va a denunciar? Ese es un poquito lo que tenemos que hacer conciencia. No está mal que esté informando lo que está pasando respecto a este asunto. El problema es que no tiene la sensibilidad que al volver a transmitir todas estas imágenes la vuelve a violentar. Entonces, ese es el ejemplo que tengo aquí, fíjense. Luego, sitio encontrar una página de internet donde ofrecen packs con fotos de las candidatas más buenas de las elecciones 2018. Pero por supuesto que es violencia política abierta. Pasamos a la siguiente. Aquí hablan de una persona, una candidata ya adulta mayor, y lo que le dicen es: mejor dedícate a cuidar a tus nietos si tienes. Con la inspiración de Argentina, hoy reitero que como parte de mi agenda hacia el Senado, postulada por Movimiento Ciudadano, vamos por la despenalización del aborto en todo México, ¿no? Y entonces la respuesta es: mejor dedícate a cuidar a tus nietos. Ahí la están discriminando por ser mujer y obviamente por adulta mayor. Pasamos a la siguiente. Mensaje dirigido a una candidata con agresiones hacia su físico y su edad también. Todos los del PRI están luchados con la misma tijera, pinche vieja gorda. Hasta le brillan los ojos por imaginarse el dinero, pero ya está anciana, ¿para qué te sirve el dinero a tu edad? Mejor retírate a buscar la paz mental y déjate de corruptelas con el dinero de México. Pasamos a otra. Aquí es un medio de comunicación impreso, un asunto muy drástico, en donde igual se burlan del aspecto físico de una presidenta municipal, en donde le ponen, se realizó un fotomontaje en forma de burla de la cara y el cuerpo de una presidenta. Fue exhibida en primera plana de un periódico local. Y esta no fue la primera. O sea, esto les traigo un ejemplo, pero estuvo más o menos meses agrediendo a la presidenta municipal. O sea, pasamos a lo siguiente. Entre esta presidenta municipal, entre algunas de sus publicaciones, es una alcaldesa cochina, es una alcaldesa marrana. Imagínate tener una ciudad donde no tengas dónde tirar basura. ¿Pudo haberlo comunicado de otra forma los periodistas? Sí. ¿Cómo? Bueno, pues no tiene, a lo largo de su vida, no se ve que cuide el aspecto
su responsabilidad como alcaldesa, que le corresponde la parte de la su limpieza, conducta, la limpia pública. a lo largo de su vida no corresponde a la oferta política que presenta. Sí, sin ofenderla, ir a su parte física, ¿no? Que no fuera tan fea. Entonces escuda en violencia de género, ¿no? Porque ella ya estaba empezando a denunciar que la estaban violentando. A mí me vale madre que sea alcaldesa, es una pinche y vulgar ladrona. Es gorda alcaldesa, sin vergüenza y ratera que tenemos, sale corriendo por las escaleras de atrás. Aliándose a los empresarios con una alcaldesa que es una inepta y ladrona, es una pandemia y una crisis mundial de salud. O sea, pero dime si no será Bruce